El B-2 Spirit no es simplemente un bombardero. Es una declaración silenciosa de poder absoluto. Diseñado para entrar donde nadie puede, para golpear sin previo aviso y para desaparecer antes de que alguien entienda lo que pasó. Este avión no participa en misiones comunes. Su presencia significa que algo grave está en juego. Cuando el Pentágono lo pone en movimiento, el mundo presta atención. Y ahora, las miradas vuelven a fijarse en él. Porque en medio de una nueva escalada con Irán, el B-2 ha sido activado y posicionado estratégicamente. Y eso no es un detalle menor. Estados Unidos ha construido su poder aéreo sobre 3 pilares: precisión, tecnología e invisibilidad. El B-2 reúne los 3. Su forma de ala volante lo hace indetectable para la mayoría de los radares. Su capacidad de volar largas distancias sin repostar le permite alcanzar objetivos en cualquier parte del planeta. Y su carga, ya sea convencional o nuclear, tiene la fuerza suficiente para borrar una instalación completa con una sola intervención. El B-2 fue creado para algo muy específico: entrar primero. Antes que cualquier otro avión, antes que cualquier ejército, antes que las cámaras. Es el encargado de abrir las puertas, de eliminar defensas clave, de borrar centros de comando, de atacar sin que nadie sepa siquiera que ha llegado. Y eso lo convierte en una de las amenazas más serias para cualquier nación que enfrente a Estados Unidos. Irán lo sabe. Por eso, cada vez que se reporta su presencia en regiones cercanas al Golfo Pérsico, el régimen activa todos sus sistemas defensivos. Porque el B-2 no necesita cruzar directamente el espacio aéreo iraní para ser un problema. Su radio de acción es tan amplio que puede lanzar un ataque desde zonas como Diego García, Guam o incluso desde bases en Europa. Puede volar durante más de 40 horas si es necesario. Y puede hacerlo en completo silencio. En 2020, Estados Unidos volvió a desplegar B-2 cerca de Oriente Medio como parte de ejercicios militares. Pero pocos creen que se trató solo de entrenamiento. La tensión con Irán estaba al máximo. Se temía una represalia. Se hablaba de posibles ataques a bases estadounidenses. Y entonces, sin aviso previo, el B-2 apareció en la región. Fue una advertencia. Una forma de decir: estamos listos, aunque nadie lo anuncie. Y es que este avión no necesita un escuadrón para operar. Con tan solo 2 pilotos, puede ejecutar misiones de una precisión quirúrgica. Puede atacar varios blancos en una misma pasada. Puede evadir defensas antiaéreas sin ser visto. Su diseño lo hace invisible no solo para radares, sino también para el sonido convencional. A menudo, su primer indicio es la explosión. Eso explica por qué Irán teme tanto su presencia. Porque no se sabe cuándo ha llegado. Ni por dónde lo ha hecho. Ni cuántos hay en el aire. Estados Unidos mantiene esa información en el más alto nivel de secreto. Y cuando finalmente se revela su intervención, ya es historia. Pero lo más inquietante no es su tecnología. Es su simbolismo. El B-2 representa un umbral. Una línea que, cuando se cruza, indica que las conversaciones diplomáticas han fallado. Que las advertencias no fueron suficientes. Y que ahora se entra en un territorio donde no hay retorno fácil. Y aunque todavía no ha lanzado ninguna bomba sobre Irán, su presencia habla por sí sola. Porque si Estados Unidos lo ha movilizado, es porque está dispuesto a usarlo. Y cuando eso ocurre, el mundo observa. En silencio. Esperando el próximo movimiento. Hay aviones que impresionan por su tamaño, por su velocidad o por su armamento. Pero el B-2 Spirit impone por otra razón. El miedo que provoca antes incluso de aparecer. Porque cuando se habla de disuasión, pocas herramientas son tan eficaces como este bombardero invisible. Su sola presencia es suficiente para alterar decisiones políticas, detener reuniones estratégicas y obligar a los adversarios a pensar 2 veces antes de actuar. En el caso de Irán, el impacto psicológico del B-2 es enorme. No porque lo vean, sino porque saben que puede estar allí, en cualquier momento, sin previo aviso. Es un avión que no necesita anunciarse. Y precisamente por eso, la incertidumbre se vuelve su mejor arma. No es lo que hace, sino lo que podría hacer. Y en geopolítica, esa amenaza constante vale tanto como un ataque real. Las autoridades iraníes conocen sus debilidades. A pesar de los avances en tecnología de radar y defensa aérea,
siguen sin poder garantizar que detectarían al B-2 a tiempo. Esto obliga a Teherán a mantener activados sistemas costosos durante días, a desviar recursos, a desplazar personal clave por temor a ser el próximo objetivo. El B-2 paraliza antes de atacar. Porque no se combate lo que no se ve. Se teme. Y es ahí donde entra la verdadera estrategia. Estados Unidos no siempre necesita usar la fuerza directa. A veces basta con posicionar un par de B-2 en regiones clave, hacerlos visibles solo por un instante, permitir que se filtre su presencia. Y entonces comienza el juego. El adversario entra en pánico, los analistas especulan, las alarmas se activan y la presión crece. Todo sin que una sola bomba haya sido lanzada. Esto no es nuevo. Ha ocurrido antes. Durante las tensiones con Corea del Norte, el B-2 fue mostrado como parte de los ejercicios militares. En Libia, su participación fue esencial para desmantelar centros de mando en las primeras horas. Incluso en Afganistán, sus ataques nocturnos fueron claves en las primeras fases del conflicto. En todos los casos, el patrón fue el mismo: precisión, sorpresa y efecto psicológico demoledor. Hoy, con Irán en el centro del tablero, el B-2 vuelve a estar en juego. No como una opción secundaria, sino como una advertencia concreta. Las conversaciones nucleares han fracasado más de una vez. Las amenazas se repiten. Los ataques con drones, los sabotajes y los asesinatos selectivos han ido escalando en los últimos años. Y cuando los canales diplomáticos se agotan, las fuerzas aéreas comienzan a hablar. Lo más inquietante es que el B-2 nunca actúa solo. Siempre es parte de una estrategia mayor. Si ha sido posicionado cerca del Golfo, es porque algo más se está preparando. Y en esta clase de operaciones, cuando todo parece tranquilo, es cuando más cerca está el impacto. Irán sabe que no puede ganar una guerra directa contra Estados Unidos. Pero también sabe que puede responder a través de sus aliados. Y si el B-2 lanza el primer golpe, las represalias podrían llegar desde otros frentes. Ataques a bases en Siria, sabotajes en el estrecho de Hormuz, agresiones indirectas contra aliados de Occidente. Una cadena de fuego que nadie quiere desatar, pero que siempre está al borde. El B-2 no es solo un avión. Es una sombra que recorre el cielo. Una presencia que modifica decisiones. Una máquina pensada para la guerra, pero fabricada para evitarla, precisamente por el miedo que genera. Su existencia es un recordatorio de que la superioridad aérea ya no se mide por cantidad, sino por la capacidad de dominar sin ser visto. Y si en este momento sobrevuela alguna zona cerca de Irán, es porque alguien quiere dejar claro que la paciencia tiene un límite. Y que cuando ese límite se cruza, el silencio deja de ser una opción. Si te interesa conocer cómo operan estas fuerzas invisibles, cómo un solo avión puede detener un conflicto o encender uno nuevo, suscríbete ahora a Geopolítica Aérea. Aquí no solo hablamos de tecnología militar. Te mostramos el verdadero campo de batalla que pocos se atreven a revelar. Porque cuando el B-2 vuela, el mundo tiembla. Y tú mereces saber por qué.